Buenas tardes, estimados estudiantes de cálculo de la Universitaria Virtual Internacional. El día de hoy voy a llevar a cabo la sesión número 5 de nuestro curso. Vamos a explicar los conceptos de variación, variación media y variación instantánea de las funciones, la definición de la derivada y algunas reglas de derivación. Si alcanzo, no creo alcanzar, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. Para empezar, entonces tengo abierta aquí la actividad número 3, donde tenemos el taller que involucra los conceptos de variación media y variación instantánea, así como los de definición de la derivada. Bien, ¿qué es la variación en una función? Entonces, si yo tengo una función f de x, vamos a hacerlo, escribámoslo acá. Si yo tengo una función f de x y quiero determinar su variación en un intervalo, básicamente lo que queremos determinar es el cambio de esta función. ¿Sí? Una función f de x. Entonces, si lo que queremos encontrar es un cambio, ¿sí? Este cambio depende del intervalo en donde estemos trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá primero variación. Entonces, ¿cuál es la variación de una función? La variación la vamos a denotar con un símbolo. Se lo tengo aquí. Que es el símbolo delta. Aquí está. ¿Sí? La variación lo denotamos de esta manera. Esa variación depende, como les dije hace un rato, del intervalo. Listo. En un intervalo. Entonces, ¿cuál es el intervalo? Es el intervalo y que va a estar dado por desde el número x sub 1 hasta el número x sub 2. Ahora sí. Pero es un intervalo cerrado. Listo. Entonces, si tenemos la función definida en el intervalo, la variación de la función va a estar dada por la siguiente expresión. Que sería la función calculada en x sub 1, en x sub 2, perdón, menos la función calculada en x sub 1. Entonces, gráficamente, ¿cómo se ve esto? Entonces, pensemos en una función cualquiera. Puede ser f de x igual a, pongamos, x menos 4 al cuadrado. Pongamos acá menos 2. Esta función. Listo, entonces quiero que marquemos unos valores en esta función. Vamos a moverla para que podamos ver un poquito mejor esta función. Entonces, por ejemplo,
¿Cuál es el valor f de, pongamos acá, vamos a hacerlo en el intervalo, puede ser 2 a 6. No, 1, pongámoslo de 1 a 7. Pero es que me va a dar el mismo. Bueno, calculemos f de 1. A ver quién es f de 1. Entonces f de 1 es el punto a igual a 7, ¿cierto? Aquí está. O sea, nos da 7. F de 1 nos da 7. Entonces, ¿cuál sería el punto? Pongamos el punto para que nos muestre. Entonces, si x es 1, y es 7. Aquí está el punto. 1,7, ¿cierto? ¿Quién sería f? Pongamos otro número. F de 6. Nos da 2, ¿cierto? Si yo pongo el punto B, f de 6, aquí está. F nos da 2. Entonces, miremos, llevemos esta expresión al eje vertical, al eje Y, que corresponde a la función. Miremos, entonces, fíjense que aquí tengo las proyecciones sobre el eje Y, ¿cierto? Bueno, aquí no va a quedar muy bonito, no importa. Me interesa es que miremos esto, esta distancia, de aquí a acá. Esto es lo que nosotros llamamos delta de f. Esa distancia. Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia? Entonces sería, no lo podemos hacer 7 menos 2. Si lo hacemos 7 menos 2 nos da 5, como si fuera positivo, pero realmente lo que pasó es que no subió. Fíjense que cuando x es 1, aquí, la función es 7. Y luego cuando x es 6, la función es 2. Entonces no aumentó su valor, sino que disminuyó. Entonces la variación es un número negativo, ¿cierto? ¿Cuánto hay de aquí a acá? Hay 5 unidades, pero es negativo, ¿verdad? Porque realmente esa variación ocurrió en esta dirección, hacia allá, ¿cierto? En esa dirección ocurrió la variación, ¿sí? Entonces por eso nos da negativo. Ahora, si usamos la expresión que les mostré hace un rato, si usamos esta expresión, entonces, ¿cuál es nuestra función? La función que elegimos es esta, x menos 4 al cuadrado menos 4, menos 2. Escribámosla. Bueno, pongámosla acá. Entonces esa función era x menos 4 al cuadrado menos 2, ¿sí? Esa es la función. Entonces si queremos calcular el delta, en el intervalo, ¿cuál es el intervalo? Entonces los valores que tenemos ahí, que pusimos fueron 1 y 6. Entonces si queremos calcular la variación de la función, según eso que acabamos de hacer, sería f de el límite superior del intervalo, sea 6, menos f del límite inferior del intervalo, sea 1. Ese es el cálculo que tenemos que hacer. Entonces, ¿quién es f de 6? Entonces, f de 6 es determinar el valor de la función cuando x es 6. Esto nos va a dar 6 menos 4, 2, al cuadrado da 4, y 4 menos 2 nos da 2. Entonces f de 6 nos da 2. Tal y como lo vimos acá, f de 6 nos dio 2, miren, ¿cierto? 6 con 2. Y el otro valor que tenemos que calcular es f de 1. Entonces f de 1 es, x lo cambiamos por 1, entonces 1 menos 4 da menos 3,
al cuadrado es 9 y 9 menos 2 nos da 7. Entonces aquí ven claramente, como está aquí también, cuando x es 1, llévale 7. Listo. Entonces, la variación, que es esta, f de 6, aquí estaba, menos f de 1, será, entonces, ¿cuánto nos dio f de 6? Nos dio 2. F de 1 nos dio 7. Entonces la variación, esa resta es menos 5. Lo que significa que esa función, su variación en ese intervalo fue de menos 5. Eso es lo que significa. Bien, entonces podemos concluir que la variación de la función fue de menos 5. O sea que la función decreció en ese intervalo. ¿Listo? Bien, esta variación, entonces, si la función que estamos presentando es dinero, por ejemplo, contra tiempo, o distancia contra tiempo, o posición y con respecto a la posición x, bueno, en fin, esta, como pueden ver, esta variación, como está solamente dirigida en el eje x, tendrá unidades de la variable dependiente. O sea, si el eje y es dinero, entonces esta variación será en términos de dinero. Si el eje y es posición, entonces será unidad de longitud y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es la variación. Bien, hablemos ahora de la variación media. Listo, entonces, ¿qué es una variación media? La variación media también es una variación de la función, pero con respecto, o sea, es una variación de la variable dependiente con respecto a la variable independiente, ¿sí? Entonces es qué tanto cambia la variable dependiente con respecto al cambio de la variable independiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una función de ingresos de una empresa, digamos que esto esté en miles de dólares, entonces que aquí sea, y esto sea en días, ¿sí? Entonces, en el primer día, la empresa tenía, o le ingresaban, supongamos que eran ingresos, $7,000. Y en el día 6 ingresaron $2,000. Entonces, ¿cuál fue la variación de ingresos de la empresa? Pues de $5,000 a la baja, ¿cierto? O sea, bajó $5,000. Listo. Pero podemos calcular la variación media indicándonos que esos $5,000 fue una variación negativa en cuántos días, ¿sí? ¿Cuántos días cambiaron acá? 5 días, ¿cierto? Entonces podríamos decir que por día, en promedio, bajó $1,000. Y la variación media en ese caso sería de menos 1, ¿cierto? O sea, menos $1,000 por día, ¿sí? Entonces fíjense que las unidades de la variación media ya involucrarían la variable independiente también, ¿sí? Ahora, ¿cómo la calculamos nosotros? Vamos a utilizar el concepto de recta secante, ¿sí? Entonces, esta recta secante es la que toca estos dos puntos. Tiene esta ecuación. Según esto, vamos a ver si la podemos escribir de la forma y igual a x más b. Aquí está. Entonces, fíjense, efectivamente es menos 1 la pendiente, ¿sí ven? La pendiente de esta recta es menos 1, o sea que la variación media es menos 1, ¿sí? Bien, entonces hagamos esto de la siguiente forma. Entonces la variación media la podemos definir como la pendiente de la recta secante a la función en los puntos P y Q, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, primero, ¿qué es la recta secante? Entonces la recta secante es esa recta que corta la función en dos puntos. ¿Listo? Entonces esta es una recta secante. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente de la recta secante? Entonces tenemos que mirar cuáles son los puntos P y Q, ¿sí? Entonces insertemos acá
y definamos los puntos. Entonces vamos a decir que el punto P tiene coordenadas x1, pero este x1 no es el mismo valor del intervalo que hicimos ahorita. x1, y1, esto es un punto, no un intervalo. ¿Listo? Y el punto Q, que va a tener coordenadas x2, y2. ¿Listo? Ahí está nuestro P y Q. Entonces la pendiente de la recta secante, que la vamos a llamar M secante, será igual a, ¿cómo se calcula una pendiente? Entonces nosotros habíamos aprendido que era el delta toca mayúscula, delta y, o sea la variación de y, con respecto a la variación de x. Así se calcula una pendiente, ¿sí? Que para nuestros efectos, utilizando este delta, que recuerden que es variación, entonces es lo mismo que tener y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Así calculamos una pendiente de una recta secante. Entonces, calculemos para el ejemplo que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que tenemos acá? Dijimos que tenemos los dos puntos, ¿no? A y B, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamarlos, cambiémosles el nombre para que sea coherente con lo que estamos haciendo ahorita. P. Y a este le vamos a llamar Q. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué coordenadas tienen? 1,7 y 6,2, ¿cierto? Entonces escribámoslo. Vamos acá al ejemplo. Entonces P es 1,7 y Q, bueno, pongámoslo acá arriba, que tiene coordenadas 6,2. Listo. Entonces calculemos la pendiente de la recta secante, que es la variación media. Entonces en este caso sería y2 menos y1, o sea, las y's, ¿cierto? En este caso sería y2 es 2, ¿sí? O sea, no sé si tal vez sea necesario que haga esto. Entonces aquí tengo, este sería x1, ¿sí? Este de acá sería y1. Este de acá sería x2. Y este de acá me quedó como un 1. Este sería y2. Bueno, ahí no me quedó tan bonito, pero bueno, supongan que es un 2. Entonces, según lo que estábamos haciendo, acá sería y2 menos y1, o sea, 2, ¿cierto? Aquí va 2, menos y1, que sería 7, sobre x2, que nos da 6, repito, no parece un 2, pero es un 2, y sobre 1. Aquí está, ¿cierto? Menos 1. Entonces, ¿cuánto da eso? Entonces ya podemos borrar acá. Entonces, ¿cuánto da eso? Es esa ahora acá.
Entonces esa resta arriba da menos 5, pero abajo también da menos 5, ¿cierto? No da menos 5, da 5. Entonces, ¿cuánto da esto? Menos 5 dividido en 5 nos da menos 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que coincide con lo que calculó el programa acá. Menos 1, la pendiente, esta. Esta es la pendiente. ¿Sí? Mx más b. ¿Listo? Bueno, entonces dio menos 1. Listo, así se calcula una variación media. Ahora, ¿qué es una variación instantánea? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pensar en... Fíjense que, bueno, ¿cuál es la diferencia? Aquí esta variación es media porque fíjense que nosotros estamos diciendo que en promedio la función decreció, disminuyó en menos 1, ¿cierto? Por día o por unidad acá en X, ¿sí? Sin embargo, no es verdad que todo el tiempo disminuyó. Miren que aquí disminuye, pero llega un punto en donde empieza a crecer. Crece y crece y crece y crece. Entonces no es verdad que todo el tiempo disminuyó, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para saber una variación más, digamos, más precisa, ¿sí? Entonces, esa variación más precisa se llama variación instantánea. Esa variación instantánea, entonces la podemos obtener si hacemos que P y Q estén más cerca. Entonces, entre más cerca estén, sigue que la luz es menor. Entonces ahí me da, si yo hago que estén muy cerca, me da que la variación, o sea, la pendiente está recta, sea menos 6. Y están súper cerca los dos puntos. ¿Sí? Me da menos 6. Pero también es importante que miren que P y Q pareciera ser el mismo punto, ¿no? ¿Por qué no pueden ser el mismo punto? Porque si yo hago el cálculo acá, si P y Q son el mismo punto, entonces aquí me da, estos dos valores al restarse me daría 0 y este también me daría 0. Entonces 0 sobre 0 no es un valor real, es una indeterminación. Entonces no puedo hacer que sean iguales, ¿sí? Van a ser muy parecidos, o sea, ahí están siendo muy parecidos, ¿sí? Los dos puntos, muy parecidos. Como se parecen mucho, entonces vamos a usar el concepto que aprendimos a usar la otra vez, y es el concepto de el límite. Pero antes de eso, quería comentarles que si ustedes se fijan bien, esta recta pareciera entonces tocar a la función en un solo punto, ¿cierto? Pareciera hacerlo en un solo punto. Vamos a alejarlo un poquito para poderlo ver mejor, ¿sí? Sí, parecía que la toca solo en ese punto. Pero lo que está pasando es que los dos puntos son tan cercanos que parecen un solo punto. Como son muy cercanos y no iguales, entonces, y ya vimos por qué no pueden ser iguales, entonces tenemos que usar el concepto de límite. Cuando la recta que toca la función lo hace en un solo punto, se dice que es la recta tangente. Entonces podemos definir la variación instantánea como la pendiente de la recta tangente a la curva en un solo punto, ¿no? O en un punto, en el punto dado. Entonces aquí ya no tenemos un intervalo, tenemos un punto, ¿sí? Y el punto va a ser el punto P x1, y1. Entonces ya no tenemos dos puntos, solo tenemos un punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la pendiente si la pendiente necesitamos que tenga dos puntos? Entonces dijimos que vamos a hacer que esa pendiente, esos dos puntos P y Q se parezcan, más no sean iguales, ¿sí? O sea, voy a poner este aquí. Entonces, Q va a ser
al lado. Q va a ser el mismo punto x1, ¿cierto? Pero más más un delta, ¿sí? Y y2 pues va a ser, fíjense que y2, o sea, y es la función calculada en x, ¿no? Entonces y2 va a ser f calculada en x1 más delta x. ¿Sí? Ahí tengo, uy, ahí se me quedó un enredo. Aquí va, ok, ya sé qué pasó acá. Listo. Bien. Y y1, entonces eso no lo puse tampoco. Y1 sería la función calculada en x1. ¿Listo? Y así, fíjense, o sea, lo que estoy diciendo es que este punto P y Q están muy cercanos, ¿sí? Muy cercanos, tanto que la distancia que hay desde este valor 1 hacia el otro punto es casi 0, ¿cierto? Que no lo puse acá. Estamos diciendo que delta x, tengo que escribirlo. Así que delta x tiende a 0, ¿sí? Buscar acá, no me las sé todavía todas. Esta. Entonces este tiende a 0. O sea, ¿qué significa que tiende a 0? Que son casi el mismo, ¿no? O sea, bueno, vamos a hacer la lectura acá. x1 es el valor x del punto P, ¿sí? Y el valor x del punto Q es el mismo x1 más un pedacito, pero ese pedacito es muy pequeño, se parece a 0. O sea que los dos puntos son muy parecidos, no son el mismo, pero sí muy parecidos. Lo mismo con y, entonces, si yo calculo, para poder obtener y, calculo la función en x1, ¿cierto? Así tengo y del punto P. Entonces, y del punto Q será la función calculada en este valor, ¿cierto? En x1 más delta x. Y así ya tengo todo en términos de un solo punto. Y ya puedo calcular esta pendiente. Esta pendiente ya no va a ser una pendiente de la recta secante, sino que dijimos de la recta tangente, ¿sí? Bien. ¿Quién es y2? Entonces y2 es esta de acá, ¿cierto? Y2 es f de x sub 1 más delta x, ¿cierto? Menos y sub 1, pero y sub 1 dijimos es f de x sub 1, ¿cierto? Y abajo sigue siendo x2 menos x1, pero x2, ¿quién es x2? Es este, ¿no? x2 es x1 más delta x, ¿cierto? Ese es x2. Entonces al hacer la resta, observen que x1 se desaparece, ¿sí? Bueno, dejémoslo acá. X1 se desaparece. Nos quedaría solo delta, ¿cierto? Porque da la x1 menos x1 da 0. Sin embargo, tenemos un problema. Que así como lo estamos escribiendo, esto arriba va a dar 0 y abajo va a dar 0, ¿cierto? Porque delta x, pues, tiende a 0, pero como no tenemos la figura de límite, daría 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la figura de límite. Es importante usar la figura de límite para cuando consideramos que se parece a o tiende a, ¿sí? Entonces vamos a usar el límite.
aquí está el límite. Vamos a cortar este de acá, entonces el límite cuando delta x tiende a 0, no, aquí está mal, es cuando delta x tiende a 0, entonces se me olvida el comando, tiende a 0, ahora sí. ¿De quién? De todo esto que hicimos ahorita. Vamos a ponerlo así. Toca ponerlo entre paréntesis. Eso sí. ¿Listo? Entonces cuando usamos el límite, entonces ya podemos decir que la función está considerando valores muy parecidos entre sí, o sea, que delta x se parece mucho a 0, y al hacer esto entonces esta resta no me va a dar 0 y esta acá abajo tampoco, y así podríamos obtener el valor del límite. ¿Listo? Entonces hagamos nuestro ejemplo. Esta es y así podemos tener, perdón, nuestra variación instantánea. Esta es la variación instantánea. La recta, la pendiente de la recta tangente. Listo. Entonces hagamos el ejemplo. Entonces en nuestro ejemplo dijimos que la función, traigamos esto para acá, no hemos cambiado la función, es la misma, ¿cierto? Entonces la función es esta misma. Entonces, y lo vamos a hacer en x igual a 1, ¿cierto? Sí, lo puse en 1, miremos, verifiquemos. Sí, en x igual a 1, listo. Entonces miremos aquí, ¿cuánto nos daría la variación? La variación instantánea, ¿listo? Bien, entonces lo que tenemos que hacer es obtener esto de acá. Entonces primero nos vamos a concentrar en determinar esta partecita. Se me esto. Y ahora sí. ¿Listo? Entonces esta partecita que es igual. Entonces vamos a reemplazar en la función que va al cuadrado, ¿cierto? Entonces x menos 4, o sea, ese va a ser x1, pero x1, como x es 1, x1 es, bueno, eso no lo escribí. En vez de escribir x1, entonces x1 vale 1, ¿cierto? No lo escribí acá, vamos a hacerlo bien. Escribámoslo acá. Entonces x1 es 1. ¿Listo? Eso ahora sí. Entonces x1, que es 1, ¿cierto? Estoy haciendo esta parte de acá, la voy a cerrar. O sea, esto que estoy subrayando, esta parte de la que estoy haciendo, esta, que es esta misma. ¿Listo? Entonces, me va a dar, lo reemplazo en la función, entonces 1, o sea, x voy a escribir, en vez de escribir x, escribo 1 más delta x. Entonces 1 más delta x menos 4 al cuadrado menos 2.
aquí me sobra algo, un paréntesis, este paréntesis me sobra, listo. Bien, esto es, entonces tenemos que romper ese paréntesis, ¿sí? Entonces rompamos ese paréntesis, entonces esto me va a dar 1 menos 4 nos da menos 3, o sea que nos queda delta x menos 3 al cuadrado menos 2. ¿Sí? Y pues ya queda entonces abrir ese paréntesis, que sería el primero al cuadrado, o sea delta x al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, eso nos da 6 delta x más 9, ¿cierto? Menos 3 por menos 3 da 9. Y por último, menos 2. Y entonces ya esta misma parte se va a repetir. Lo voy a copiar acá. Entonces nos va a quedar ese 9 menos 2 nos da 7. Bueno, esta parte va a tocar quitarla. Listo. Y entonces al hacer esa operación nos va a quedar, entonces 9 menos 2 da 7, entonces quitemos ese 9 menos 2 y dejamos el 7 y listo. Esta es esta parte de acá, de arriba, esta ya se corrió. Esa es esa parte. Ahora le vamos a restar la función calculada en x igual a 1, o sea, esta misma, voy a poner acá. Entonces x calculada en x sub 1, o sea en 1, ¿cierto? Quitémosle el x sub 1. En 1 sería 1 menos 4, ¿sí? Ya vimos que eso nos daba 7. 1 menos 4 es menos 3 al cuadrado, 9 menos 2, 7. Sí, listo. Entonces ya estuvo. Entonces ya calculamos esta parte y esta parte. Entonces ahora a escribirlo en el límite. Y así sabemos la variación instantánea en ese punto. Entonces nos quedaría que reemplazamos, ¿cierto? Pero antes voy a hacer una cosa para no copiarla toda. Entonces esta parte, la que va a ir ahí arriba, ¿cierto? O sea, en lugar de escribir esto, en lugar de escribir esta parte, va esta, ¿cierto? Y fx1 nos dio 7. Listo. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué le pasa a este 7? 7 menos 7 nos da 0. Entonces desaparece esta parte. ¿Sí? Y ahora fíjense que tengo un factor. O sea, si yo reemplazo el delta x aquí de una vez, me va a dar 0 sobre 0. Me va a seguir dando 0 sobre 0. Entonces lo que voy a hacer es factorizar. Miren que hay un factor común aquí arriba, que es delta x. No. Quitemos este. Listo. Entonces delta x lo voy a quitar, lo voy a factorizar. Aquí me queda solo 1. Ah, no, aquí está bien, perdón. Aquí es donde me queda solo 6. ¿Sí? Y va a quedar acá. Lo factorizo. Abro paréntesis.
entonces. Eso. Listo, entonces ahí se ve. Entonces fíjense que el delta x ahora quedó multiplicando. Entonces al dividir, ¿cierto? Delta x y delta x se simplifica. Se simplifica. Entonces ya no queda este delta x, se simplifica. Y se simplifica este de acá. Uy, se quedó en desorden. Tenemos este paréntesis. Ahora sí. Y listo, entonces calculemos el límite. Entonces ahora sí puedo libremente reemplazar ese delta x 0 aquí, ¿cierto? Esto da 0. Y el límite nos va a dar ¿cuánto? Menos 6. Que es la variación instantánea de la función en x igual a 1. Verifiquemos con nuestra gráfica. Entonces miren lo que sale acá. Ya lo habíamos dicho. La pendiente es, aquí está, menos 6. ¿Sí? Menos 6. Y así calculamos la variación instantánea de una función. Bien. Ahora, hasta el momento tenemos variación media, variación instantánea. Ahora, qué es una derivada entonces? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las variaciones instantáneas de esta función para diferentes puntos, ¿sí? Entonces vamos a hacer una tablita. Entonces voy a poner acá x, ¿sí? Y acá voy a poner variaciones instantáneas de f de x. ¿Listo? Esta celda, entonces en esta celda van las x y en esta celda las variaciones instantáneas. ¿Listo? Entonces démosle forma a esto así bien chévere. Listo, ahí está. Entonces, vamos a hacerlo para x igual a, pongamos valores negativos también, menos 6, menos 10, ¿será que caben? Miremos, este de acá debe ser desde aquí más 1, vamos a ver si cabe hasta 10, a ver cuánto nos da, no, hasta 7, bueno, dejémoslo hasta 7, no importa. ¿Listo? Bien, centremos esto, que quede bonito. Listo. Y encontremos las variaciones instantáneas. Pero pues no voy a hacer todo esto, sino, mejor dicho, no voy a hacer todo esto si no nos demoramos mucho, pero ya saben cómo calcularla. Ustedes deben usarlo, ¿no? Yo lo voy a hacer usando este programita. Entonces vamos a ubicar nuestros puntos uy, no voy a elegir esos números tan grandes. Ya me metí en esto. Da muy grande. No, tocó números más pequeños. Hagámoslo. A ver, ponemos esto. Vamos a hacerlo desde 1 hasta 7. Pero lo vamos a hacer entonces así. Desde 1 hasta 7, pero entonces a este le vamos a sumar de medio. Eso. Y entonces dejémoslo hasta 7. Listo. Mira las variaciones instantáneas. Entonces, ya vimos que cuando es 1, nos da menos 6. Listo. Entonces, menos 6. Si es 1,5, entonces vamos a mover nuestros puntos P y Q, ¿cierto? Hasta 1,5. Ahí dio 1,5.
1,5, ¿cierto? Ahí. Bueno, entonces nos da, miren la pendiente nos da menos 5, ¿cierto? Listo, entonces pongámosle el menos 5. Las variaciones instantáneas. Luego con 2. Entonces hasta que es 2. Listo. 2. Listo, 2. Entonces nos dio menos 4. ¿Cierto? Menos 4. Listo. Pareciera que va de 1 en 1, ¿no? ¿Cierto? Hagámoslo ahora para 2,5. Listo. Nos dio menos 3,01. Bueno, hay una pequeña variación. Digamos que es menos 3. Y bueno, si bien la tendencia es que va así, ¿cierto? Si aquí en 4 debe ser un 0. ¿Sí? Verifiquemos. En 4 debe ser 0. Bueno, aquí aparece como indefinido, pero realmente daría 0, ¿cierto? Sigamos mirando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hagámoslo en 7 a ver cómo nos da. A ver si sí nos da 6. Listo. Ay, no sé. Bueno, démoslo. Sí, bueno, tiene sentido, ¿no? No puede ser el mismo porque si lo hacemos está indefinido, 0 sobre 0. Ahorita nos está dando eh, el valor, el menos 6. Tuvimos la fortuna, pero el derecho sí es que de indefinido, ¿no? Porque los dos valores no pueden ser iguales. Pero fíjense que si los hago muy parecidos, que es como debe hacerse. O sea, si x es muy parecido a x1 es muy parecido a x2, miren, se parece mucho. Y es muy parecido a 6, ¿cierto? Ese es el derecho, o sea, esa es la manera adecuada, correcta de interpretarlo. Entonces, observen, nosotros dijimos que se parece entonces a 6. Listo, ¿para qué hice esto? La idea es ahora graficar, o sea, hacer una función. Vamos a llamar a esta función, llamémosle g de x, ¿sí? Y g de x va a ser la función que va a representar las variaciones instantáneas de f de x. De tal manera que aquí esta columna se llama g de x. ¿Sí? Entonces, de hecho debí ponerla así. Dejémosla así. Esta va a ser g de x. ¿Sí? Me gusta más si lo hacemos así. Eso. Y esta la ponemos acá. ¿Cierto? Listo. Entonces grafiquemos esto. Vamos a graficarlo. No trabaja para que no me interfiera. Grafiquemos. Vamos a hacer una gráfica de dispersión. ¿Sí? Listo. Quitemos esto. Listo. ¿Cuál es el nombre? Entonces vamos a decir g de x, ¿cierto? Vamos a graficar g de x. ¿Cuál es el valor de x de nuestra gráfica? Será esto de acá. Los valores y de nuestra gráfica serán estos de acá. Listo, seguimos. En el eje x no le tengo unidades, ¿cierto? Simplemente es x. En el eje y es y. G de x dijimos. Variaciones instantáneas. De f de x, ¿no? Listo. Pongámosle cuadrícula acá. El título pongámoslo abajo y estuvo. Listo, que tenemos una recta, ¿verdad? Listo, vamos a insertar línea de tendencia para mirar el comportamiento y quiero ver la ecuación. Listo, entonces miren la ecuación.
La ecuación es 2x menos 8. ¿Sí? Pues no se llama f, se llama g. Aquí nos quedó, pues ella le arroja este valor, le asigna ese nombre, pero es g, ¿no? Esto es g. Entonces, ¿qué significa ese 2x menos 8? Ese 2x menos 8 nos ayuda a encontrar todas las variaciones instantáneas de f para cualquier valor x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo quería hacerlo desde menos 10 y no pude? Ahora ya puedo. Si yo quiero la variación instantánea cuando x es menos 10, simplemente reemplazo aquí x por menos 10, me da menos 20, y menos 8 me da menos 28, o sea que la variación instantánea de f cuando x es menos 10 es de menos 28. Y así puedo usar cualquier número real el que se me antoje para encontrar la variación instantánea de la función, ¿sí? A esta función que le conocemos como el nombre de variaciones, la función que me devuelve las variaciones instantáneas de f de x se conoce con el nombre de derivada de la función, ¿sí? O sea que esta es la que conocemos como derivada. Entonces, ¿cuál es la definición de la derivada? Entonces yo puedo decir que es la función que devuelve, digámoslo así, las variaciones instantáneas de f de x, ¿sí? Para cualquier x, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la definición? Pues formalmente, ¿sí? Entonces es esta variación instantánea, pero entonces ya no vamos a tomar un punto cualquiera, ¿cierto? Ya no va a ser un x1, ¿sí? Sino que va a ser un x1 en x, para cualquier x, como dijimos acá, ¿cierto? Entonces x1 ya no va a ser x1, ni 1, ni 2, ni 3, sino va a ser x, cualquier x, ¿sí? x1 va a ser cualquier x. Entonces, al ser cualquier x, lo que va a devolver ya no va a ser una variación instantánea, sino la función que me devuelve todas las variaciones instantáneas, que ya no le vamos a llamar g de x, ¿cierto? Sino que es la derivada de f, o sea, g de x es esa función que es derivada de f, y la manera de representarlo es, podemos usar una comita, ¿sí? Para indicar que es la derivada. También hay otras notaciones que más adelante iremos mirando. Por ahora es esta comita, esa es de derivada, y ya no vamos a poner x1, ¿cierto? Sino x ya no es x1, dijimos que es x, ¿cierto? Y ahí está, esta es la definición de la derivada. Así se define la derivada. Entonces será esa función que me devuelve todas las variaciones instantáneas de la función f, ¿cierto? Para cualquier x. Ahora, ¿cómo obtenemos esa usando la definición? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en el taller? Aquí en esta parte. Entonces, aquí en esta primera parte hay variación media y variación instantánea. Pero por acá dice, use la definición de la derivada para encontrar la derivada de estas funciones. Entonces lo voy a hacer con el ejemplo que hemos venido trabajando. Entonces, aquí estamos. Entonces usemos la función. Entonces, otra vez vamos a utilizar esta parte. Voy a ir cogiendo pedacitos de acá. Pasemos de una vez a la otra página. Entonces aquí, pero ya no voy a poner 1, sino voy a poner x. Y en todos, en vez de poner 1, pongo x. X, ¿cierto? Bueno, aquí no puedo hacer esa resta, ¿cierto? Yo no puedo restar x menos 4 y que me dé un valor numérico específico. Entonces lo que tengo que hacer es abrir este paréntesis así. Entonces pongo acá paréntesis, puede ser así, ¿cierto? Y aquí ya toca ser un poquito más juiciosos en adelante. O sea, es muy algebraico, esta parte es muy algebraica. Entonces aquí el primero al cuadrado. ¿Cuál es el primero al cuadrado? El primero al cuadrado es x más delta x, pero todo al cuadrado, ¿cierto? Listo.
menos 2 veces, pues aquí ya no es un 6 sino 2. Ah, bueno, 2 veces el primero por el segundo, o sea, me daría 8 menos 8, pero ahí sería x más delta x, ¿cierto? Entonces el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, más 2 veces el primero por el segundo me da negativo, más el segundo al cuadrado que nos da 16. Listo. Y ahí tenemos esta parte. Pero tenemos que abrir este paréntesis y este paréntesis. Todavía nos falta bastante. Entonces hagámoslo. Entonces esta parte ya no tengo que escribirlo otra vez. Entonces, el primero me quedaría x al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2. Ay, se salió. 2x por delta x, ¿cierto? 2x por delta x más delta x al cuadrado. Listo, y ahí terminamos esta parte. Menos 8x, ¿cierto? Menos 8x menos 8 delta x. Listo, más 16. Listo. Otra vez tenemos que seguir. Estos de usar la definición de la derivada son extensos, ¿sí? Eso se los admito. Pero son poquitos, los demás ya usando reglas de la derivación y es mucho más sencillo. Bien, entonces, falta simplificar acá los términos que se puedan simplificar. Entonces tendríamos, a ver. Ninguno se puede simplificar, por lo que veo. X cuadrado, 2x delta x cuadrado menos 8x más 16. No, ninguno se puede simplificar. Entonces ya esa expresión queda así. Listo. Entonces tendríamos ahora que reemplazar eso aquí. Entonces reemplacémoslo. Entonces aquí arriba, pero antes, para no tener que escribirlo todo, entonces ahí arriba va esta parte que voy a copiar. ¿Sí? Entonces aquí va todo esto. No. Es este pedacito nomás. Estaba cometiendo un error. Ahora sí. Menos la función. Y la función es esta. Está acá. Pero vamos a abrir ese paréntesis. ¿Listo? Entonces. El primero al cuadrado. O sea, x al cuadrado. Menos 8x más 16 menos 2. Vamos a ver cómo me quedó eso. Verifiquemos x al cuadrado menos 8x más 16 y esto menos 2. Yo cometí un error, me parece mucho aquí, y es que olvidé poner el menos 2. ¿Cierto? Me dediqué a abrir el paréntesis. Miren, abrí el paréntesis y nunca puse el menos 2, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de una vez. Menos 2, ¿cierto? Entonces como puse ese menos 2, aquí me queda un 14. Listo. Y aquí también tengo que ponerlo, ¿no? 14. Listo. Y acá también 16 menos 2 da 14. Pero aquí esta es resta, ¿no? ¿Sí? Entonces es resta. Entonces aquí toca poner un paréntesis. Aquí ponemos el paréntesis que cierra acá. Y ahorita verifiquemos. Listo.
Entonces, ahí quedó bien, listo. Entonces, fíjense que podemos eliminar unos términos, ¿sí? ¿Cuáles son los términos que podemos eliminar? Podemos eliminar este término x cuadrado con este x cuadrado menos x cuadrado 0. ¿Listo? Menos 8x, y aquí me da menos por menos, me da más 8x, también da 0. Y 14 menos 14 también da 0, ¿cierto? Entonces, eliminados. ¿Quién me queda? 2x delta x más delta x cuadrado menos 8 delta x. No quedan más. Quedan esos tres, ¿cierto? Entonces, pongámoslos. Listo. Vamos a ponerlos. Entonces, eliminando. Dijimos que eliminábamos el x cuadrado. Chao x cuadrado. Este x cuadrado con este x cuadrado, ¿cierto? Listo. Este 8x también, mejor dicho, todos estos se cancelaron. Y el 14 también. Y de acá, entonces, el 8x también se cancelaba. Listo. Y ahora sí, verifiquemos si eliminamos bien o no. Entonces quedaba 2x delta x, aquí está, delta x cuadrado, aquí está, y menos 8 delta x. Ahí está, perfecto, listo. Bien, ahora ¿qué nos falta? Entonces nos falta factorizar. Miren que hay un factor común, ¿sí? En todos los términos. Entonces es delta x, lo vamos a factorizar. Entonces ese delta x lo quitamos de acá. Ese delta x lo quitamos de acá. Listo. De aquí, pues, al quitarle 1 queda solo 1. Y de aquí también se quita. Y queda aquí multiplicando, ¿cierto? Delta x. Y aquí toca poner un paréntesis. Aquí ponemos otro paréntesis. Listo. Entonces, fíjense que este delta x se elimina con este y nos queda entonces ya el límite mucho más fácil de obtener, ¿no? El límite nos quedaría se simplifica, voy a eliminarlos de una vez. Entonces este delta x, chao, y este delta x también. Listo. Y como delta x tiende a 0, entonces este delta x da 0, ¿cierto? Este de acá, chao. Y nos queda entonces que la derivada f' de x, ¿sí? Entonces calculamos el límite, entonces ya no tenemos que poner límite. Entonces la derivada, según esto, sería 2x menos 8. Aquí está, ¿sí? Y fíjense, corresponde con la función que encontramos al graficar todas las funciones, todas las variaciones instantáneas. Mírenla acá, ¿sí? Claro que dijimos que esto no se llama f, sino que se llama g, ¿no? ¿Listo? Entonces, me parece, fíjense, pues genial. Encontramos una manera de obtener la derivada sin necesidad de ¿qué? De graficar las variaciones instantáneas. O sea, aquí este método fue obtener las variaciones instantáneas. El método aquí fue obtener las variaciones instantáneas, ¿sí? Y luego encontrar la función a partir de esa gráfica, encontrar la función que nos determinaba las variaciones instantáneas, y esta es la derivada. Acá nuestro método, el que usamos aquí, fue usar la definición de la recta tangente, de la pendiente de la recta tangente, o sea, de la variación instantánea, para cualquier punto x, no para un x cualquiera, y encontramos de una vez la función. Y esta función nos permite encontrar cualquier variación instantánea, la que queramos, ¿sí? Bien.
Este procedimiento solamente lo vamos a hacer solamente para una parte del taller, que es esta de acá. ¿Sí? Para esta parte del taller. ¿Listo? Hay unas reglas de derivación mucho más sencillas, digámoslo así, para trabajar y para trabajar en eso, o mejor dije mal, para poder trabajar el resto de puntos, pues es mejor usar las otras reglas de derivación, ¿sí? Para trabajar estos puntos, ¿sí? Entonces ahí les pueden conseguir la ley de la potencia, la ley del producto, la ley de la constante. Les adelanto simplemente que una manera de obtener una regla, digamos, de derivación muy sencilla es la de la potencia. No lo voy a demostrar porque nos demoramos mucho. Es esta. Dice así. Entonces, si usted tiene que la función es f de x igual a x elevado a la n, ¿sí? Entonces la derivada f' es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, otra vez usando nuestra función, esta, bueno, la derivada de una constante es 0. Bueno, hay varias, ustedes tienen que buscarlas, no les digo más porque ya sí necesito que hagan la tarea. Aquí, por ejemplo, vamos a abrir este paréntesis, ¿cierto? Ya lo hicimos ahorita, nos daba x cuadrado menos 8x más 14. ¿Sí? Esa es la función. Entonces la derivada, entonces vamos a aplicar lo que aprendimos ahorita más rápido, van a ver que es súper rápido. La derivada va a ser entonces f', esto ya no lo voy a poner, f' va a ser, entonces, según esto, entonces según la regla, el 2 lo pongo acá a multiplicar, listo, aquí va, y al exponente le resto 1, entonces 2 menos 1 me da 1, ¿sí? Acá el exponente de x acá es 1, 8 por 1, 8, le resto 1, entonces x a la 1 menos 1 me da x a la 0, o sea 1. Y la derivada de 14, que es una constante, de 0. Y ahí está, más rápido, miren, comparen. Bueno, cumplí mi objetivo de explicarles variación media, variación instantánea y la definición de la derivada. Entonces espero que este video les sirva muchísimo. Disculpen la tardanza, que debe subirlo el martes, me parece, el miércoles, sí, o sea, ayer, pero no alcancé. Entonces ya mismo lo voy a compartir con ustedes. Que tengan una excelente tarde.